tardes, bienvenidos todos a nuestra cuarta ponencia organizada por el Comité de Desarrollo Profesional. Esta vez tenemos a Yuriria Lanza, quien es de la promoción 11. Nos va a llevar por una experiencia autorreflexiva en una ponencia que se titula Fortalece tu perfil profesional, descubriendo tu porqué. En esta ponencia, Yuriria nos va a mantener en atención, porque ustedes se acuerdan del programa ¿Quién quiere ser millonario? Ella nos va a poner preguntas y tenemos que estar muy atentos, ya que Yuriria ella es matemático y tiene una especialidad en probabilidades y estadística y un diplomado en gerencia de tecnología. Es un Distinguished Toastmaster. Entonces, es una ponente que se ha especializado en el área de liderazgo y mentoría. Y actualmente reside y trabaja como consultora en Vancouver, Canadá, y es especialista en el área de informática y sistemas de integración. Entonces, yo quiero prepararlos a una ponencia, a la autorreflexión, al sentido de la vida que hoy nos va a regalar con todo su talento y toda su especialización, Yuriria Lanza. Adelante, Yuri. Qué compromiso con esa presentación, Migdalia. De verdad, muchísimas gracias por esa presentación. Te agradezco muchísimo eso. Y haré todo lo posible porque se te cumplan todos tus sueños. Ahora, usted me va a preguntar si mi nombre es Yuriria Lanza, yo soy de la 11. No fui brigadier mayor. Menos mal que eso se lo dejo a mi amigo Eli. Pero sí fui primer brigadier. Ahora, yo le voy a presentar esto que está acá, con el objetivo, o con un gran objetivo, vamos a decirlo así, de que ustedes estén pendientes de que ese yo, de que ese quién somos nosotros y lo que somos nosotros, lo hacemos nosotros mismos. Ahora, aquí ustedes ven estos objetivos, de quiénes somos, por qué somos negativos, cómo lo vamos a cambiar a positivo, qué es el pensamiento crítico, cómo llegar a la razón de ser. Y ahí van a surgir cientos de preguntas que ustedes van a ver, van viendo poco a poco. El círculo de dorado o de oro, que lo hizo Simon Sinek, esa es otra parte que está allí. Y cómo podemos usar para nosotros mismos ese círculo dorado. Ahora, si ustedes creen que esto quedó aquí así, no. Yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta. ¿Son ustedes sinceros con ustedes mismos? ¿Ustedes se mienten a ustedes mismos? Aprovechen, díganme la verdad. Y como ustedes ven allí, dice 50 y 50. Yo le voy a decir que en la verdad eso no, que en la realidad eso no es cierto. En la realidad, todos nos mentimos a nosotros mismos. Todos decimos, mañana comienzo una dieta, o mi promesa para este año es hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Y terminamos no haciéndolo. La otra cosa que solemos decir es, ¿por qué voy a hacer esto? Sí, ¿no? Pero en la realidad nosotros tenemos lo que se llama ética dual. Nos decimos una cosa a nosotros mismos y otra a los demás. Por ejemplo, le exigimos a nuestros hijos exactamente lo contrario. Es decir, nosotros le exigimos a nuestros hijos y a nuestros familiares y a nuestros amigos que nos digan la verdad. Pero en el fondo es mentira. No lo hacemos. No decimos la verdad. Entonces, el problema que tenemos es un problema de ética dual. Ahora,
qué es lo que pasa en realidad? En la realidad es que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder establecer nuestra razón de ser, nuestro objetivo, nuestro porqué. Ahora, vamos a esto. ¿Por qué nosotros somos negativos? En la realidad, nosotros somos negativos gracias a este pedacito del cerebro que está por aquí atrás, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano nos prepara a nosotros para estar 100% alerta del peligro que va a pasar a la salida de nuestra choza o nuestra casa, si hablamos de la parte primitiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros salimos de nuestra casa, nosotros inmediatamente lo que hacemos es decir por dónde viene el tigre, a dónde viene el oso. Ojo, aquí detrás de mi jardín vienen los osos de visita de vez en cuando, ojo. O sea que todavía a mí de vez en cuando el reptiliano se me pone alerta. Pero en general, en las ciudades, eso no pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos precondicionados de manera natural a ser negativos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros reducir ese cerebro. ¿Cómo lo reducimos? Trabajando en cambiar de positivos a negativos. Cuando nosotros estábamos pequeños, en nuestro hogar, más o menos todos los niños cambian a los 3 años aproximadamente, cambian a decir no, no, no. Bueno, y eso fue una de esas cosas. Nos enseñan, lo condicionan a uno la sociedad, los padres decirle no hagas esto, no hagas aquello, no hagas tal cosa. No, chico, no, así no se hace, eso no sirve. O en la escuela vienen y nos regañan porque, bueno, ¿cómo nos regañan? Poniendo unas notas negativas, inadecuadas para nosotros, porque de repente nosotros lo que estamos es pensando en otro mundo. Eso que algunos llaman estamos en otra frecuencia, no estamos en ninguna, estamos pensando, estamos distraídos, somos niños, pero la escuela nos va condicionando a convertirnos en ser negativos. El medio ambiente, la sociedad, el vecino que se queja del niño por algo que todos los niños no hacen, pero el vecino no le gusta. Entonces, eso es parte de un proceso de condicionamiento, de cambiarnos de niños positivos, que fuimos hasta los 3 años, hasta la adultez. Entonces, ¿qué hace uno para ir cambiando todas estas cosas? Yo les voy a contar a ustedes primero. Tenemos un bloqueo. ¿Se acuerdan lo que dijo la profesora Silvia de los lentes oscuros? Bueno, esos lentes oscuros hay que cambiarlos a claro, siempre. Trabajar en ponérselos en claro. ¿Por qué? Porque esos lentes oscuros es nuestro bloqueo. Y nosotros queremos que sea esto. Ahora, déjenme hacerle una alerta muy importante. Es ser racional no es ser negativo. Porque normalmente una persona racional es objetiva, tiende a ser objetivo en lo que presenta, en lo que dice, en lo que hace. Ahora, eso es una forma diferente de ver las cosas y hay que aceptarla, porque hay personas que son así. Ahora, a mí en mi vida esto me ayudó a cambiar. Y le voy a decir qué es. Mi padre era un aficionado, amante del estoicismo. Y él decía una cosa que está escrita aquí por Albert Ureña. ¿Qué puede suceder en la vida? Suceden miles y millones de cosas. Hay momentos buenos y momentos malos, momentos alegres y momentos tristes, momentos dichosos y momentos lamentables. La persona que odia y otro que ama. Se nos van a presentar miles de problemas, me decía mi papá. Busque las oportunidades también en los problemas. Y si el problema no lo puede resolver, búsquese un amigo. Este señor no lo dice, pero mi padre me lo decía, búsquese un amigo que le ayude a resolver su problema. Y además decía, y si no lo puedes resolver con tu amigo,
o tu amiga, no importa. Déjalo así, pero no te preocupes, no te enganches en el problema. Sigue adelante. Vas a conseguir en un momento dado, vas a conseguir una solución a ese problema. Y eso me ayudó a mí a ir enriqueciéndome y creciendo y buscando y consiguiendo oportunidades. ¿Qué cosas hacía yo? Desde muy joven, gracias a mi padre y mi madre, me interesaron en la lectura de libros. En principio fue filosofía y después entró la poesía. Y la poesía es una de esas cosas que yo leo permanentemente, que yo les digo que yo tengo un tesoro aquí en mi casa, que alguno de ustedes va a admirar. Yo tengo la colección completa de los poemas de Andrés Eloy Blancos, todos en LP, completa la colección. Así amaba yo la poesía, que ese fue un regalo que me hicieron. Tengo libros de poesía, muchos, pero estoy haciendo referencia a esas cosas que me gustaban, que me ayudaban a mejorar en esa parte espiritual y emocional e intelectual. Una de las cosas también fue identificar los paradigmas. Cuando nosotros nos hicieron, ¿ustedes se acuerdan ese pruebas de actitud académica que nos hacían en quinto año de bachillerato, cuando ya estábamos a punto de entrar en el mundo universitario? Ok. Me dicen, sí, usted es una chica inteligente, muy bueno, matemáticas, muy alto, y qué bueno, me gustaba la matemática. Pero cuando me hablaron del idioma, nada. Mire, mija, usted se queda en un sitio donde apenas habla español porque usted tiene problemas con el idioma. Y yo no lo podía creer. O sea, para mí eso fue el primer paradigma, para mí bloqueo totalmente. ¿Qué hacía yo cuando en la vida se me presentó una oportunidad inesperada? Y les voy a contar esto de una edad, una situación totalmente inesperada, porque fue viajar a Inglaterra. Es decir, para vivir en Inglaterra yo tenía que aprender idiomas. Bueno, Yuri hizo esto. Ella escribió, yo escribí en espiral, hasta acá, todas las cosas en negativo, todo como me sentía yo emocionalmente, que era para mí exactamente ese no poder supuestamente aprender otro idioma. Y así lo escribí en negativo. Pero después que lo escribí en negativo, lo escribía también en espiral, pero al revés. Comenzaba desde el centro. Este no se ve muy bien. Déjeme cambiarlo, a ver. Ahora sí. No se ve muy bien, lo voy a hacer otra vez en oscuro. Y lo comenzaba así a escribir en positivo. La misma cuestión, yo voy a aprender inglés. El problema no es si lo podía hacer, es el paradigma, el bloqueo me lo creó ese paradigma. Y yo lo cambié a positivo. Y yo aprendí a lo largo de mi vida varios idiomas. Y hoy en día, digo, el test esa prueba de actitud académica, para mí no me cambió lo que yo quería hacer. La vida me presentó las oportunidades y aprendí varios idiomas. Ahora, la otra cosa que me ayudó a mí es cambiar mi lenguaje activo y proactivo con el círculo de influencia, que es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad al respecto? Mi responsabilidad es mis palabras, mi conducta, mis acciones, y como ven, estoy apuntándome a mí, porque eso depende de mí nada más. Mis errores, mis ideas, mis consecuencias, mis acciones, o las consecuencias de mis acciones. Es decir, yo escojo, yo prefiero, si lo hago, no lo hago. Esas son
el lenguaje proactivo de las actitudes que uno tiene que tener en la vida o que yo escogí tener en la vida. Eso lo aprendí de Stephen Covey. Y el lenguaje reactivo, bueno, lo que me dicen otras personas, que, bueno, déjame escoger a alguien aquí a quien le aprecio mucho, que es a Migdalia. Supongamos que a Migdalia se le ocurra decirme, no, Yuri, tú no puedes hacer eso. Esto no lo debes hacer. Eso es incorrecto. Y yo digo, claro que lo puedo hacer, pero... Y yo me siento, uno, me puedo sentir ofendida. Dos, puedo decir, esa no es mi responsabilidad. Lo que está diciendo Migdalia no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad era hacerlo. ¿Por qué? Porque yo vengo con mi lenguaje proactivo. Y ella me dice que no lo debo hacer. Bueno, yo ignoro o le bajo el tono o le bajo el volumen, como dicen algunos, a la sugerencia de Migdalia. En ese proceso, uno va disminuyendo las palabras de los demás, los errores de los demás, los sentimientos de los demás, no son problemas. Pero también está, no, Migdalia me dijo, tú, Yuri, eres culpable de esto. Entonces yo le digo, no, no soy culpable, ese es tu sentimiento, ese es el sentimiento de Migdalia y yo lo separo. Así nos protegemos nosotros mismos y comenzamos a agrandar este círculo de responsabilidad, este círculo de influencia, para reducir el círculo de lo que no es mi responsabilidad. Ese círculo de mi responsabilidad, ese es el círculo de influencia. Y así vamos creciendo, vamos haciendo nosotros mismos. Ahora, ¿por qué pongo acá el pensamiento crítico? Bueno, como científico, por supuesto, yo pienso con pensamiento crítico. Y tengo una motivación, tengo habilidades, y para eso tengo que hacer el razonamiento, la solución de los problemas, la toma de decisiones, y todas esas cosas concuerdan o forman parte del pensamiento crítico y el conocimiento. Ahora, yo le voy a dar tres, que son en tres. En 3 días usted puede desarrollar su motivación. En 21 días usted desarrolla un hábito que se convierte en una habilidad. Y en 3 meses usted ha resuelto todas esas cosas si mantiene constancia. Si al segundo día de estar preparando su motivación usted deja de motivarse a usted mismo, usted tiene que comenzar de cero, es decir, comenzar 1, 2, 3 nuevamente. Lo mismo con los 21 días. Los 21 días tienen que ser consecutivos para poder hacer el hábito. Y usted oirá una y otra vez los 21 días para hacer un hábito. Y eso es un proceso, es un trabajo constante. Ahora, ¿cuáles son las actitudes para desarrollar el pensamiento crítico? Tener la mente abierta, dejar que la información fluya para acá. Formular preguntas, problemas e inquietudes, eso también viene a salir de uno. Ver preguntas que otro hace, decir, ¿por qué fulano preguntó? ¿Por qué Catherine hizo esa pregunta? No lo entiendo. A lo mejor tengo que ponerme en la posición de Catherine para decir, esta es la razón por la cual ella hace esta pregunta. Es decir, cambiar los puntos de vista también ayuda. Informarse, mire, buscar, leer, descargar entrevista, observe, pregunte, infórmese. Hoy en día tenemos internet por todos lados. Eso nos da bastante información. Hay que aprender a buscar la adecuada. La información que usted consigue, susténtela, aprenda a sustentarla, aprenda a sustentar bajo su propia perspectiva. Comparar la información de diferentes fuentes, altamente importante, sobre todo en el 2020, nosotros vimos
los contrarios y los positivos, no quiero decir los nombres correctos, de personas que nos daban información inadecuada y de personas que lo hacían correctamente. En esos momentos uno tiene que aprender a diferenciar una y la otra. Es sumamente importante que aprendamos a jugar con esas dos posibilidades. ¿Qué información nos dan y cuál es la real? Buscarse las fuentes correctas. Eso es un proceso del manejo de Internet. Interpretar la información, mire, a mí me ponen a interpretar algo de química y yo digo, yo me busco amigos químicos, ingenieros químicos, o personas que estudiaron química, o profesores de química, porque yo interpretar química soy de lo último. En esa, seguro que soy de lo último. Ahora, inferencia, hay que sacar conclusiones, pero las saco de mi criterio, de mi formación, de las preguntas, de las 100 preguntas que me he hecho. Expresar mi punto de vista, generar esa relación con mis conclusiones es sumamente importante. Y evaluar todas las preguntas positivas y negativas, que esa es el cuento del COVID, es evaluar cuáles eran las positivas y negativas, cuáles eran mentiras y cuáles eran verdad, cuáles manipulaba los medios de comunicación de uno u otro lado. Eso es una forma de usar el pensamiento crítico. Ahora, hay 6 claves para el pensamiento crítico que son altamente importantes, que son recordar, analizar, comprender, evaluar, aplicar y crear. Esto aquí, en esta lámina específicamente, hay muchas preguntas chiquitas que hasta a mí me cuestan leerlas, pero que es importante porque ustedes lo van a poder leer. Al final de esta presentación yo les voy a mandar a todos ustedes una copia de esta lámina. Y ahí van a sacar las preguntas que los van a ayudar a hacer esto. Aquí vamos a volver a la razón de ser que mencioné en una de mis primeras láminas. Y es por qué lo hago. Y Catherine en su presentación, específicamente ella hizo una buena exposición del Ikigai. Yo no voy a profundizar en eso porque me gustaría entonces que fueran y vieran el video de Catherine y buscaran cuál es toda la explicación de Catherine, porque ella hizo una explicación bastante buena. Ahora, desde el punto de vista de buscar la razón de ser, aquí nosotros tenemos todas estas cosas, lo que ama, lo que el mundo necesita, lo que uno cree que el mundo necesita, en lo que se puede pagar, lo que le puede pagar a uno, lo que uno quiere, la profesión, la pasión, todas estas cosas, eso lo tiene el Ikigai. Esto es una metodología específica que consiguió un señor en Japón para buscar la razón de ser. Aquí hay una serie de preguntas para ayudar a conseguir tu razón de ser, o como me gusta llamarlo a mí, tu propósito de vida. ¿Qué amas? ¿En qué eres bueno? No conformarse. ¿Cómo puedes ganar dinero de esas cosas que te apasionan? Y el autoconocimiento. Todas esas cosas forman parte de cómo ayudar al crear tu propósito de vida. Y como ven, ya no lo llamo ni Ikigai, y reduje el tamaño de razón de ser, porque es el propósito de vida de uno, de más nadie. Como dijo Migdalia, que fue la primera que comenzó a comenzar de cero, y comenzar de nuevo, nadie comienza de cero, es comenzar de nuevo. ¿Por dónde? Comienzas por dentro, de adentro para afuera. Es uno hacer todas esas cosas que ama con la pasión que vienen del alma, como digo yo. O lo decían mis abuelos y mis tíos, y yo simplemente seguí la historia. Son cosas que uno las va haciendo uno, más nadie. Y eso es altamente importante. Ahora, el círculo dorado
El círculo dorado lo hace Simon Sinek para las empresas. Hay un par de educadores extremadamente extraordinarios que se les ocurrió, ¿y por qué no cambiamos esto más bien y lo aplicamos en la parte educativa? ¿Por qué ese propósito y buscarlo, cómo aplicarlo en la educación? Porque esto lo podemos aplicar para el liderazgo de uno mismo. Él lo hizo para el liderazgo de las empresas. Y es el por qué, el cómo y el qué, que es el resultado. Pero ese es el mejor orden. En realidad, el orden, y ahí es donde él gana un gran punto, es la comunicación tradicional. Es qué debo hacer para ser matemático, qué debo estudiar, cómo lo hago, voy a la universidad o hago esto, tal. ¿El por qué? Bueno, porque yo quiero ser matemático. No, ese es un camino. Esa es la comunicación tradicional. Pero resulta que estos educadores hicieron fue el cambio contrario. ¿Cuál es la cosa que apasiona a la persona? Vamos a buscar la pasión de la persona. ¿Cómo debe nutrir esa pasión esa persona? ¿Y qué necesita? ¿Qué producto puede salir de esa pasión? Es decir, el proceso es al revés. Y esa es la comunicación innovadora de Simon Sinek. Ahora, si ustedes me preguntan en este instante, ¿en qué lo puedo usar yo? Yo le voy a decir en muchas cosas y le voy a mostrar el cerebro, cómo trabajamos. Si yo voy aquí, el éxito inspira las creencias y la causa. Vamos a hacerlo al estilo Simon Sinek. Vamos a comenzar con el por qué. Después, ¿cómo? Bueno, voy a hacer algunas cosas que a lo mejor pueden fracasar y tengo que volver a intentar y volverlo a hacer de nuevo para poder hacer lo que yo quiero. Aquí hablan del producto, pero el producto, acuérdense que es mi marca, soy yo, soy yo quien le está diciendo mi yo o mi ego, no yo Yuridia, sino mi ego, el ego de cada uno de nosotros. Y estamos trabajando en eso. Y tenemos que también trabajar en la parte del por qué. Ese por qué es el pensamiento racional, los sentimientos, la toma de decisiones, todas esas partes que van en esa neocorteza y en el cerebro, en la parte del cerebro límbico. Entonces, pero, ¿qué estaba pasando antes? Que lo hacían al revés. Primero era el pensamiento racional, comportamiento límbico, hacíamos la posible prueba y después, ¡ay, sí, funcionó! Ah, no siempre, ¿ok? Sí, ese cambio de comunicación o de proceso ha desarrollado ¿cómo decir? Grandes procesos. Ahora, yo le voy a decir una cosa que yo hice cuando tenía 55 años. Estaba supuestamente preparándome para el retiro y yo decidí tomar ese círculo y prepararlo. ¿Qué era lo que yo quería hacer? Bueno, una de las cosas que yo había hecho, es un poquitico de mi historia personal. Como niña, mis padres nos habían educado a hacer bastante arte. Yo hice ballet profesional hasta los 17 años. Después, posteriormente, hice canto clásico con un profesor en Venezuela y lo dejé. Bueno, porque eso nos pasa a todos. En algún momento dejamos de hacer todas esas cosas. Ahora, ¿me gusta a mí el canto lírico? Absolutamente sí. Sí. A los 55 años yo dije, bueno, yo voy a tomar mi canto lírico. Y comienzo a prepararme, a ir a coros, a hacer toda una serie de cosas. Y aquí está parte de mi proceso. ¿Qué hice yo? Buscarme un maestro de canto de vocalización, una maestra excelente, la amo, la adoro, y es fabulosa la chica. Tomar cursos para refrescar de teoría y solfeo, hacer prácticas de vocalizaciones y grupos de vocalizaciones, en ese caso
me uní a varios coros. Hubo un momento en que yo estaba en 3 coros completamente diferentes, uno altamente clásico, uno latino y uno de música local. ¿Por qué? Porque yo quería la variedad para ver dónde estaba mi pasión en realidad. Era solamente el canto lírico por sí mismo. Y me conectaba con diferentes grupos. Eso quería decir que porque estaba en diferentes grupos había práctica, práctica, práctica. Ahora, usted me pregunta, ¿y qué puedo ganar yo con eso? Bueno, muchas cosas. Hay uno es hacer talleres, dar clases y conectarme para hacer conciertos. Es decir, me conecto con grupos que lo tengo acá, que tengo con grupos de cámara y me conecto y podemos montar algunas piezas dependiendo del momento. Entonces, esas cosas eran parte de lo que yo estaba haciendo con respecto a esto. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ven ahí la pregunta? ¿Están de acuerdo con ese Sí, sí se pensamiento ve que la tengo pregunta y acá? sí se ve las respuestas, ¿eh? Sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo? ¡Qué bueno! Ahora, déjeme decirle una cosa. Y esto es una cosa altamente importante. Y es porque para comprender esto y todo lo que yo he hablado, muchos de ustedes van a decirme, ¿cómo hiciste tú para relacionar el estoicismo, el círculo de influencia, el porqué de Simon Sinek para llegar a esto? ¿Por qué por qué eso me ayuda a mí buscar mi porqué? Bueno, primero tengo que decirles algo. El estoicismo a mí me ayuda porque hay una forma de estoicismo en la cual incluye la lógica, la razón y las preguntas, ¿no? Entonces eso ayuda a buscar esa parte. Pero resulta que Simon, el círculo de influencia, que es en realidad de Stephen Covey, él también contribuye con esa forma cuando uno está buscando ese círculo de influencia, ese yo, todas esas cosas. Ah, se me olvidó algo. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es altamente importante para poder cohesionar todos esos 3 puntos que estoy hablando. Y eso es parte de la historia. Si nosotros tenemos que buscar cosas que nos ayuden a nosotros mismos a resolver esas preguntas. Ahora, en este proceso del que estoy hablando, no vayan a creer que se van a quedar así, por algo les pedí papel y lápiz, ya han estado usando algunas cosas y seguro que algunos de ustedes han ido anotando muchas cosas. Bueno, aquí les voy a dejar una tarea. Y para que ustedes hagan esa tarea, ustedes tendrán que tener pendiente ahí qué cosas deben hacer y trabajar en ellas. Porque es sumamente importante relacionar cuál es mi porqué, cómo lo busco, cómo lo hago. Y ahora, con gusto, le paso el micrófono a nuestra amiga Migdalia. Muchísimas gracias, Yuri. Gracias a todos. Como les dije, esto era una ponencia de autorreflexiva, ¿no? Porque de hecho me hiciste recordar a Víctor Frankl, que él habla en El hombre en sentido en busca de su sentido, habla de que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Entonces es como algo mágico lo que tú nos acabas de dar y no estamos hablando de psicomagia, estamos hablando de filosofía y estamos hablando de ciencia y estamos hablando no necesariamente de todas las herramientas psicológicas que podríamos utilizar para buscarle un sentido a nuestra vida. Así que muchísimas gracias, Yuri, por compartir tu experiencia personal y tu experiencia de vida para nosotros fortalecer nuestro perfil como personas, como humanos, para siempre tener la mejor versión para el otro. Gracias. Gracias, Yuri.